Dios otorga sabiduría ante la prueba. Santiago capítulo 1 versos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago le escribe su carta a personas que estaban pasando por diversas pruebas. Además de estar en tierras lejanas, tenían problemas de tipo social y de tipo económico. Mas ellos estaban dudando del cuidado de Dios al sentir las circunstancias en las que se hallaban. La oración y la fe se expresaba en la teoría, pero en la práctica se habían olvidado de que Dios puede darnos la sabiduría necesaria para salir airosos en cualquier circunstancia de la vida. Pero esta petición se debía realizar teniendo plena confianza de recibir la respuesta de Dios. No había margen para la duda. Al dudar, ellos dejaban de confiar en el Creador y sus oraciones no podían ser contestadas de ninguna manera. ¿Qué debe hacer cuando se da cuenta de que los problemas le superan? Santiago dice, orar pidiendo sabiduría. ¿Sabes qué hacer en momentos de problemas, en momentos de angustia, en momentos difíciles? O al menos como hijos de Dios, ¿sabes cuál es la conducta que debes mostrar ante situaciones que se te presentan? Esta carta nos da muchos sabios consejos prácticos. Para pedir como conviene, dice Santiago, lo primero que se necesita es sabiduría. Nos evitaríamos muchas dificultades si en el momento de estar pasando la prueba nos acordáramos que en Dios existe la sabiduría suficiente para salir triunfantes de la prueba y de la tentación, y que está disponible para nosotros en abundancia y sin menospreciar a ninguna persona. ¿Cómo debemos pedir sabiduría a Dios? Dice Santiago, con fe, no dudando nada. Con fe es una condición para todos los dones y provisiones de Dios. No tiene que ver con dudar de nuestras habilidades, sino de dudar de la habilidad de Dios y del deseo de que Él quiere ayudarle. La fe establece la comunión con Dios. La duda la destruye. Dios se ha limitado a sí mismo a responder las oraciones de sus hijos que creen, que confían, que le son fieles a Él. El término duda significa titubear entre dos decisiones u opiniones, lo cual implica una mente confusa, con carencia de madurez y de fe. Santiago capítulo 4, verso 1 al 3 dice: ¿De dónde surgen los conflictos, las luchas que hay entre ustedes? Sin duda de las pasiones que llevan siempre en pie de guerra en su interior. Si ambicionan y no tienen, asesinan. Si arden en deseos y no pueden satisfacerlos, se ensarzan en luchas y contiendas. No tienen porque no piden, y si piden, no reciben nada, porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Gran sabiduría es esta que nos enseña Santiago, diciendo que si algo no tenemos, algo nos hace falta, no lo tenemos porque no se lo pedimos a Dios, y cuando sí lo pedimos mal. Lo piden mal, dice, y no reciben nada porque las razones por las cuales piden es mala, para malgastarlo en sus propios placeres y deseos. Santiago compara al que duda como una ola del mar que va y viene, que es arrastrada de un lado a otro, que significa que no tiene un propósito definido. Está en un vaivén. Significa la indecisión entre confiar en Dios y no hacerlo. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, advierte Santiago en su carta. La petición a Dios debe hacerse con una fe y confianza inquebrantable en Dios,
Aquel que duda no recibirá nada de parte de Dios. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es aquella persona que hoy parece comerse al mundo y tener una fuerza inquebrantable, y mañana hay que sacarlo de una fuerte depresión que no es capaz de superar ninguna dificultad por sí solo. Santiago nos enseña que Dios es el autor y dador de la sabiduría, y nos las puede otorgar abundantemente y sin reproches, pero debemos confiar que recibiremos lo mejor que viene de Él, no solo para salir triunfantes y airosos de la prueba, sino para entender cuál es el propósito de Dios de llevarnos a través de esas dificultades. Descubriremos que las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento y que Dios tiene la sabiduría necesaria para llevarnos por el camino victorioso. Además, entenderemos que la sabiduría de Dios llega a nosotros a través de la oración con fe. Debemos comprometernos a pedir a Dios sabiduría ante la prueba, antes de tomar decisiones apresuradas sin consultar a Dios, y sin dudar, confiando que recibiremos la respuesta de Dios oportuna y adecuada. Cada día en oración, pida a Dios sabiduría. Dios no se la negará y dará a todos generosamente y sin menospreciar a ninguno. Que el Señor le bendiga abundantemente en este día.